Qué barbaridad, qué vergüenza, qué situación tan desagradable. Le paso la palabra a nuestra brillante coordinadora del último panel del tercer día. Uy, este es el tercer día. Qué El horror. último. Este es problemático hasta el tercer día, ¿no? Condiciones. Es el día de la resurrección. Entonces, le paso la palabra desde Chile. Llega Melanie Fredes Hellebaut. Adelante. Gracias, profesor. Buena jornada a todos, ya a todas, los que están aquí sentados, también los que están conectados. Luego de haber visto estas interesantes interrelaciones entre la musa del arte, como le llamaban los griegos, ¿no? A la música y al derecho, vamos a ver otros abordajes entre derecho y arte. Comenzando por una de nuestras anfitrionas, que está sentada a mi lado, ¿cierto? Teresa Díaz Santos, que es de acá, de la Universidad de Girona. Ella nos va a hablar sobre cómo ha sido el enseñar derecho a través del arte a estudiantes de China. Muchas gracias, Milani. Voy a empezar la presentación. Quiero compartir pantalla. No tiene sonido, así que espero que no haya ningún problema. Está compartiendo muy bien. Ahora hay que poner para que se Sí. ejecute, ¿no es cierto? Muy Genial. bien. Maravilla. Buenas tardes a todos desde la Universidad de Girona, que ya me conocéis. Soy profesora aquí en Girona y tengo que decir que, al igual que el profesor Ricardo Rabinovich me ha presentado como la mamá del evento Arte y Derecho, yo aquí en la Universidad de Girona he tenido dos papás adoptivos. Son el profesor Pérez Collados y el profesor Vial Dumas, que en 2020 me acogieron en su departamento con todo el cariño del mundo. Me ofrecieron hacer el máster en Cultura Jurídica, ese maravilloso máster, y además de ofrecerme el máster, me dieron una asignatura en un curso que ellos tienen para alumnos de China, que se llama traducción, es un curso se llama Diploma de Traducción Jurídica. Dentro de ese curso soy la profesora de Historia del Arte en España y en Iberoamérica. Y a Ricardo Rabinovich le pareció buena idea que yo hablara de cómo enseño el arte, cómo enseño, sí, mi asignatura es enseñar arte y meto derecho, no es al contrario. Sí, enseño el arte, pero también reflejándolo en el derecho a mis alumnos a mis alumnos de China. Y resulta, bueno, al principio una tarea difícil, porque ya me advirtió eh, el profesor Vial Dumas que, al venir de una cultura tan diferente como era la nuestra, la occidental, tenían por supuesto otra forma, otra cultura que no tenía que ver con la religión católica, y como la asignatura de Historia del Arte en España y en Iberoamérica se da en 6 sesiones y abarcamos desde el arte antiguo hasta el arte moderno, pues justamente en esta primera parte de enseñar el arte nos encontramos con un arte profundamente religioso, y yo no soy el mejor ejemplo para precisamente de enseñar religión, no soy el mejor ejemplo. Entonces nos vimos en la disyuntiva de cómo, me vi en la disyuntiva de cómo enseñar arte, historia del arte, a personas que no sabían de religión. Entonces nos encontramos con la Biblia, ¿no? En la Biblia, que todo el mundo tenemos aquí en casa, pues yo que me crié, claro, en los años 80, y todo el mundo tenía en casa una Biblia y un Quijote. A lo mejor la memoria me juega malas pasadas porque soy manchega y siempre creo que todo el mundo ha tenido un Quijote, y a lo mejor no, pero les aseguro que la Biblia sí que estaba en todas las casas. Y nunca había visto la Biblia como un libro jurídico, y es un extraordinario libro jurídico, ya que contiene principios, una serie de normas morales. Por ejemplo, dice en el libro de los Salmos que se arremete contra los jueces injustos, equiparándolos a los criminales. Habla sobre la convivencia humana, dice que no se explote a los demás, especialmente a los humildes, a los huérfanos o a las viudas, que se pague un salario justo, que no se injurie, que no se dé falso testimonio. Incluso
se reconoce el sentido positivo del arrepentimiento y la reparación del daño, con lo cual tenemos un extraordinario libro jurídico que establece una serie de normas morales. Además de esas normas morales, cita unos casos prácticos en los que se aplican esas normas morales y tiene un fin. Ese fin o meta es la restitución del orden por Dios. Se trata entonces de una norma fundamental de convivencia, de justicia y de derecho. Claro que no es exclusivamente un texto legal como podía ser su antecesor, el Código de Hammurabi. Pero partiendo de esta base, yo lo que me planteo es, vale, tengo una idea. Está claro que yo no puedo, no me dan las clases para explicarles primero la Biblia o la religión católica y luego explicarles pues, el primer arte, que es el arte románico y el arte gótico, que son tan unidos a la religión. Entonces, mi idea consiste en lo siguiente. Pues para eso están los capiteles en el arte románico. Yo cuando era pequeña, cuando era jovencita, hice una visita a San Juan de la Peña, está en Huesca, y es un claustro, es un monasterio, se llama de la Peña, San Juan de la Peña, porque además de venerarse a San Juan, resulta que está hecho debajo de una peña, es decir, de una roca gigantesca. Y es una preciosidad. Desde aquí lo aconsejo a quien quieran descubrir ese precioso monasterio. En dicho monasterio teníamos una guía turística que nos habló de un capitel. Y es el capitel que yo utilizo con mis alumnos. Yo les digo, vamos a ver, en el románico era un arte profundamente religioso. Yo sé que no sabéis de religión, pero es que ese arte en los monasterios había capiteles, es decir, los capiteles enseñaban las enseñanzas de la Biblia y estaban hechas para un grupo de personas, la mayoría del pueblo en la Edad Media, en la Baja Edad Media, que no sabía leer y escribir. Digo, no os ofendáis, yo sé que sois muy cultos, sabéis leer y escribir, pero sois igual que ellos en cuanto desconocéis la religión católica. Entonces yo os pongo este capitel. ¿Qué veis aquí? Entonces los alumnos empiezan a mirar y lo primero que ven, asombrosamente, suele ser el pescado. Y digo yo, sí, es verdad, hay un pescado, pero mirad, hay una serie de personajes, ¿no? En realidad se ven 4 personajes, pero fijaros en los 3 centrales. Digo, ¿podéis hablarme de alguno de ellos? Y enseguida dicen, sí, claro, profesora, no sabemos de religión católica, pero vemos que el de la corona es Dios, es Jesús. Digo, muy bien, vale, estamos en el personaje central que es Jesús. Dice, sí, que pues entonces hay otros 2 personajes. Dice, bueno, el de detrás, profesora, está apoyado. Digo, bueno, entonces puede ser amigo, ¿no? Dice, sí, tiene un gesto de amistad. Digo, vale, pues ese es el apóstol bueno, se llama Juan. Digo, vale, ¿y el de delante qué hace? Dice, uy, el de delante pues es el que le está quitando el pescado a Jesús. Y digo, vale, ese es el apóstol malo y se llama Judas. Digo, pues así, a través de este arte, a través del arte vamos a describir la religión, que es mucho más divertido que yo no os cuente aquí una historia de religión. Ah, sí, vale, profesora. Entonces, la siguiente escena conlleva una visita de mis alumnos a la maravillosa Catedral de Girona. He puesto aquí una foto de San Juan de la Peña, que es donde está este famoso capitel que he enseñado anteriormente, y vean la preciosidad del monasterio y del claustro románico que se conserva. Vale, volvemos a la capital, a Girona, y una visita con mis alumnos a la Catedral de Girona, que les llevo por todo el claustro románico, descubriendo esos capiteles y ellos contándome las historias o lo que ven esos capiteles. Y es una manera súper didáctica, súper divertida de poder enseñarles, arte románico. Evidentemente ya no es todo esto, son pequeñas muestras que voy mostrando. Claro que damos el Pantocrátor en el arte mural, ¿no? Y que solo se ve en este famoso estilo del románico, que ya luego en el gótico se pierde, pero quería destacar en cómo enseñaban a los alumnos a través de los capiteles. Vamos al arte gótico y seguimos en Girona, aunque también enseño por una foto de la Catedral de Burgos, que es la típica escenografía de lo que es el arte gótico, donde se pierde ya la altura del románico y las catedrales suben, ¿no? Aparecen en sí las catedrales, y ya perdemos los monasterios y aparecen las catedrales. Ya con el arte románico, bueno, pues no había luz, y con el gótico ya aparece la altura y la luz. Bien, también llevo a mis alumnos
a la Catedral de Girona, como es de esperar, porque si hay algo que yo promuevo es la cultura que tenemos aquí en Girona, ya que vienen desde tan lejos, que conozcan bien lo que tenemos aquí. Entonces vamos a la catedral y encontramos a una mujer muy característica. A mí me recuerda un poco esto a lo que hablaron ya Verónica Lescano y Alba Galardi, de las mujeres siempre han estado ahí, pero parece que las estamos descubriendo ahora. Bueno, pues en la Catedral de Girona hay una gran mujer enterrada, que es Ermesenda de Carcasona, que se casó con el que fue conde de Girona, Ramón Borrell. Y esta pareja cogobernó juntos, es decir, ella iba a la guerra con él, ella impartía justicia con él o sin él, porque se la reconocía como señora. Y habíamos hablado hoy precisamente con Ricardo Rabinovich, que hemos visitado la catedral con él era el guía, no yo, y justo ha comentado esto, ¿no? El papel de estas mujeres que eran juezas, pero realmente no tenían un papel de juezas en sí, no se las llamaba juezas porque eran señoras, tenían un condado, ¿no? Y tenían ese respeto, ¿no? De poder administrar justicia. Pues bien, Ermesenda de Carcasona se le atribuye una frase muy famosa cuando Hugo de Ampurias le quiere reclamar unas tierras y le dice, vale, pues si no me das las tierras nos vamos a dirimir en un combate. Y ella dice, señor mío, ya no estoy para discutir negocios por la fuerza del brazo, sino por el derecho. Y además de esta famosa frase, siempre digo a mis alumnos que si pueden, vean la serie de Ermesenda de Carcasona que se hizo aquí, se hizo en Girona y su versión original es en catalán. Aquí en España tenemos la mala costumbre de doblar todas las películas, es una pena, y yo la aconsejo, si la pueden ver en catalán, mucho mejor, porque es una gran serie que cuenta pues una historia de una gran mujer que dio un impulso muy grande a la Catedral de Girona gracias a que su hermano pues era el obispo Pedro Roller de Girona. Y juntos, además de dar ese impulso a la catedral, sí que hicieron también obras como fundar el convento para mujeres. Así que, dejando el arte gótico, después doy el arte precolombino y andino. Y aquí no me quiero pillar los dedos porque estoy hablando frente a una audiencia muy selecta y muy culta de Latinoamérica, de Iberoamérica, y solo decir que cuando doy esta parte presento ya el arte desde un punto de vista de estructura política. Es decir, hablo de los incas, los mayas y los aztecas, de tal manera que hacen las ciudades seriadas en serie. Hay un templo en forma de pirámide escalonada, es donde se concentra el poder político, el religioso, luego está el administrativo, pero además estas ciudades en serie reunían canchas donde se jugaba a la pelota, no era solo un juego, sino que era un ritual político donde la pelota era un astro y los ganadores, que me corrijan si me equivoco, tenían el honor de morir sacrificados. También estaban las estelas que se ponían al principio del templo y estas estelas son un símbolo de transmisión del derecho, pues en ellas tenían la función de transmitir de un gobernante a otro. Por ejemplo, así lo hacían los dignatarios mayas, transmitían a través de esas estelas su poder militar y divino, y es una forma muy interesante de enseñar el arte a través del derecho. Mis alumnos, tengo que decir que cuando llego a esta parte, me dicen que es una preciosidad. Yo personalmente me encanta el arte románico, pero mis alumnos son todas las veces, las 3 años que he estado con ellos, han elegido el arte precolombino y andino como de lo más bonito. Así que yo no soy quien para debatir eso. Bien, aquí tenemos un ejemplo de las estelas mayas que les enseño a mis alumnos y también les digo que ya eran grandes observadores de las estrellas. Este observatorio astronómico de Chichén Itzá, hay otra diapositiva que utilizo que está justo alineado con las constelaciones y es increíble que para aquellos tiempos que no existía casi nada, ¿no? Tuvieran un gran conocimiento de las estrellas.
Bien, llegando a Picasso, utilizo el recurso para explicar los horrores de la guerra. ¿Cómo utilizo el recurso? Pues a través del cuadro del Guernica. Yo le digo a mis alumnos, no os voy a contar la guerra civil, quiero que veáis el cuadro. Este cuadro se utilizó en una exposición internacional de París de 1937. Había un gobierno republicano, ya había el golpe militar, ya estaba intentando estar Franco aquí, pero fue el gobierno republicano quien encargó este cuadro. ¿Qué pasó? Que luego al gobierno republicano no le gustó, pero el cuadro fue un éxito. Y yo le digo a mis alumnos, en este cuadro las mujeres son protagonistas. Picasso las hace protagonistas del sufrimiento. ¿Cómo? Pues encarnando en una mujer que se quema el sufrimiento físico y en una mujer que pierde al hijo el sufrimiento psicológico. Pero además es que hay una mujer que asoma desde fuera con un candil, intentando dar luz a todo esto. Esto lo que narra es el horror de Guernica, es decir, una población aquí en España que fue bombardeada por las aviaciones alemanas y las italianas en apoyo a Franco el 26 de abril del 37. Y lo que hacen, aquí por falta de tiempo no lo puedo hacer, pero son los alumnos mismos descubrir ese horror de la guerra a través de este cuadro. Yo siempre digo a Pérez Collados que tenemos que ir directamente a Madrid a verlo, a ver si al año que viene o este año se puede. Vale, paso a Gaudí y Gaudí le presento como el gran conocedor de la naturaleza. Gaudí, si hubiese vivido en estos años, yo siempre le digo a mis alumnos que hubiese sido un gran defensor de los derechos de la naturaleza, porque él decía que los arquitectos que no se someten a la ley de la naturaleza crean un garabato en lugar de una obra de arte. Y yo les enseño a mis alumnos, estos son obras de Gaudí, ¿qué veis en la primera? Y ellos se quedan mirando, bueno, por falta de tiempo me gustaría que la gente lo dijera, lo que ve en la primera diapositiva, ¿no? Y los alumnos míos dicen, bueno, pues no sé, parecen árboles. Claro, efectivamente, él se centró en los árboles. Y lo segundo, pues parece el agua, parece una ola. Claro que se centró en el agua. Y lo tercero, que ya es muy representativo, sí, un hongo, efectivamente. Gaudí se centró en la naturaleza y a mí me gustaría tener una clase mucho más expresiva de Gaudí y equipararlo también, unirlo con los derechos de la naturaleza. Así que si alguno de los profesores ponentes que están aquí reunidos tiene alguna idea, por favor que me escriba a mi mail, que estaré encantada de escucharlo. Por último tenemos a Dalí, que es un referente aquí, les llevo al Museo de Dalí este año. Y a Dalí siempre digo que se le ha dado, bueno, se le ha relacionado malamente con Hitler porque a través de a una misiva a un amigo dijo que él le hacía gracia el uniforme hitleriano. Pero con Dalí me centro sobre todo en su escenografía, porque era un gran escenógrafo. Estuvo colaborando con Hitchcock, estuvo colaborando con Buñuel, con El perro andaluz. Siempre le pongo a mis alumnos la escena esta que aparece el ojo cortado y es que es espeluznante. Yo nunca la miro, pero ellos dicen, ¡ay, me tenías que haber avisado! Pero sí que damos esa faceta del cine porque Dalí creía mucho en lo onírico y hizo también esa secuencia del sueño con los ojos. También participó en Disney, aunque esta película tengo que decir que nunca llegó a su fin. Por último, tengo que decir que este encuentro de arte y derecho estamos todos tocados por la tramontana, como decía Dalí. Aquí hay una canción muy famosa que dicen desde Girona hasta Cada, que es todos tocados por la tramontana. Quiere decir que estamos un poco todos tocados del ala. Y desde aquí, desde mi ponencia, lanzo un guiño a todos los profesores y profesoras que se atreven a innovar en el aula, a enseñar derecho aprovechando recursos artísticos que nos rodean, porque ello no baja la calidad de la enseñanza, sino al contrario la enriquece. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Sumamente interesante cómo no solamente has innovado en el aula, que es un poco lo que intentamos todos los que estamos acá, sino que además has utilizado el arte como herramienta para superar las diferencias culturales, me imagino que idiomáticas y religiosas con tus alumnos de China específicamente. Sí, hay otra parte en la que ellos me hacen una clase de arte, cada uno elige un tema concreto
y un alumno que hizo una clase de grafitis, de arte callejero, espectacular, y quizás al año que viene venga con trabajos de ellos, quizás. Súper interesante. Sí. Muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro próximo expositor. Nuestros próximos expositores, porque son dos. Nos vamos a teletransportar a Brasil, porque Roberta Duboc Pedriña y Lenis Kellner nos van a exponer respecto al arte como herramienta contra las violaciones de derechos humanos, la masacre de Carandiru, libro, cine y poesía. Daniel, socorro! ¿Qué? ¿Qué acontece, Roberta? ¿Por qué está pidiendo socorro? Porque travou aqui. Só Daniel me salva. Travó el computador, la parte que habla. Un minutito, por favor. Pues podemos pasar al siguiente ponente, ¿sí, no? Igual el tiempo no se Mientras la descuenta, ¿eh? mientras la regla pasamos al siguiente ponente, si quieres. Pasamos al siguiente mientras arreglan el Ya. dispositivo. Bueno, Vamos a pasar a la siguiente persona mientras arreglan el problema porque no tenemos tiempo. Así que pasamos a la siguiente persona entonces. Ustedes resuelvan con tranquilidad y pasamos a la siguiente persona. ¿Quién sigue? desde Chile, Gonzalo Garay va a exponer respecto al arte, instrumento anterior y superior al derecho. Muy bien. Vamos ahí, lo tenemos a Gonzalo. Adelante. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Bien? Actísimamente. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Yo quiero agradecerle la invitación al profesor Ricardo Rabinovich, el doctor. Es maestro sabio y generoso que me ha invitado a exponer a este encuentro que es tan interesante y que se desarrolla entre gente que más o menos piensa que hay una relación o una conexión, parece que eso ya está zanjado, entre el arte y el derecho, ¿verdad? Me parece que la razón de la invitación obedece fundamentalmente a que el profesor Rabinovich sabe que yo en el último tiempo me he dedicado más bien a las letras en el sentido netamente literario o artístico que al derecho, porque ya hace algunos años yo corrí el cerco, me salté una valla y traspasé esas dos dimensiones en las que yo me mantuve trabajando en paralelo en algún momento, pero que posteriormente de alguna manera me fui corriendo del derecho hacia la literatura y ahora me dedico fundamentalmente a la literatura, al arte. Entonces yo pude constatar en mi trabajo, yo era juez del crimen, eh, esa dualidad, esas dos dimensiones del derecho y del arte. Y de alguna manera me fui haciendo cada vez más artista que juez y, y tuve que necesariamente salirme del tribunal porque iba a terminar escribiendo cuentos y no sentencias, ¿eh? Creo. Entonces eso me forzó de alguna manera a tomar una decisión. Yo quiero situarlo en un contexto, eh, a ver si se imaginan una escena en particular. La escena es la siguiente, la escena es cuando llegábamos los jueces a nuestro oficio, cada uno estacionaba su auto, entraba en su oficina, silentes, y preparábamos el material para el juicio del día. Ingresábamos solemnemente a una sala, los intervinientes se ponían de pie tras el anuncio de un funcionario y se acomodaban los jueces para dar inicio a lo que verdaderamente era una función, un juicio que tiene las ritualidades propias de un juicio. ¿Ah? Entra el acusado, viene esposado, se le aflojan las medidas de seguridad para que pueda tomar un poco de agua y el procedimiento se pone en marcha.
¿Qué llegaba yo a concluir cada vez que me sentaba en estrados? Primero, que el fenómeno del crimen es demasiado humano, es inherente a la condición humana, inherente a la condición de persona, es creación de una minoría y necesariamente deviene en arte. En arte que acude en auxilio de la ciencia jurídica para mejorar la capacidad de expresión y fundamentalmente para embellecer el lenguaje. La literatura tiene un claro parentesco, un certero parentesco con el derecho, especialmente con el derecho penal. ¿Y por qué afirmo esto? Porque en ambos ámbitos circulan historias, dramas humanos que hablan de delincuencia, de marginalidad, hechos macabros, delitos menores y grandes horrores. Yo he visto pasar la vida de los otros. He tenido el privilegio de gozar de la observación, que es presupuesto fundamental para poner las letras en el papel. En mí, de alguna manera, se encarnó el fenómeno de la transformación y desarrollo. Espérenme un poco porque voy a cargar mi computador, que se está acabando la batería. Espérenme un poquito, por favor. Les decía que en mí se encarna un poco, o yo viví por lo menos, o entendí, que había un fenómeno de transformación y desarrollo de todos los fenómenos sociales que yo iba presenciando en el tribunal, y que luego yo los iba de alguna manera digiriendo y transformando en historias a través de sentencias. Y a pesar de que me esforcé por hacer la sentencia lo más objetiva posible, un poco también influenciado por toda esa carga de pulcritud y de arte que tienen las sentencias argentinas, que me encantan porque están muy bien fundamentadas, bueno, de alguna manera no dejaba de sentir que éramos el último eslabón en una larga cadena de fracasos sociales. ¿Ah? Éramos, de alguna manera, el chivo expiatorio de los gobiernos de turno. No estábamos haciendo nada más que meter mucha gente en la cárcel y ya está. Bueno, como les decía, vi pasar la vida de muchas personas, gente que pedía clemencia, otros que parecían orgullosos por haberse iniciado en el negocio del delito. Y desde esa posición privilegiada, yo tuve que intervenir y decidir acerca de la libertad de muchas personas. ¿Acaso el derecho más sublime que tiene el hombre, la piedra angular en la vida de cualquier persona que se movilice por un propósito? Lo que más rescato de mi paso por los estrados es el arte. Cada juicio, sin duda, encierra características de ritualidad, una puesta en escena en que un sujeto se juega su libertad. El acusado era la figura consular, una persona amparada por un amplio catálogo de derechos que debía defenderse de una imputación criminal. Y iban cayendo discursos de una y otra parte, voces elocuentes que hablaban de culpabilidad, de inocencia, todo ello en un escenario particular, un estrado situado a las alturas y tres jueces que observaban como dioses, con la autoridad que confiere estar situado algunos metros más arriba que el resto. Juramentos, confesiones, declaraciones, a veces un video, documentos leídos a viva voz, todo se conjugaba para crear una historia que no necesitaba ser real, solamente creíble y confiable. Teníamos siempre un fiscal que concurría a jugar con los hechos para refrendarlos en evidencia y crear una verdad material. Y así, lentamente iba cayendo una historia, un drama con tintes oscuros. La vida de los otros, de las personas que circulaban por el tribunal, quedaba marcada por un episodio sangriento. Llantos, habían una pausa para reponerse, café de media mañana, 3 galletas, algunas risas en el estrado. Todo eso era muy literario. Y además era mucho mejor que una terapia psicológica. Volvíamos al estrado, el ritual se iba cerrando, las pruebas eran cada vez más periféricas. A veces un buen amigo del acusado intentaba demostrar que era un buen hombre, y quizás sí lo fuera. Quizás siempre lo había sido, hasta que perdió la vergüenza y también la dignidad. Lo cierto es que cada caso era distinto,
pero siempre había arte. Ese era el denominador común, el arte de la expresión oral, la plenitud de una historia bien contada, cierta magia para manipular las cabezas de los incautos, una disculpa que caía a destiempo, un testigo que prefería ocultar su identidad y comparecía caracterizado con unos bigotes mexicanos y una peluca tipo Camilo VI, en sus mejores tiempos setenteros. Imposible no reírse en ese momento, pasarle un papelito con una broma al juez de al lado, que se mordía el labio para no soltar una carcajada, a veces disfrazada con una tos muy sonora para aligerar el contagio humorístico. Les decía que por aquellos años yo reflexioné acerca del trabajo que llevaba realizando por 10 años, 15 en realidad, y sentí una sensación de desasosiego. Yo no me quedé en este estado intermedio en que nos encontramos quienes están ahí presenciando esta intervención, entre el derecho y el arte. Yo preferí tomar una decisión, opté por el arte. Yo de alguna manera hice un retiro del derecho. Sin dejar de ser abogado y sin dejar de movilizarme con cierta deformación profesional al momento de escribir también. Se nota que soy abogado cuando escribo en algunos de mis textos, no en todos, pero en algunos sí. Especialmente en el último que saqué, que se llama La vida de los otros, que un poco explica el camino que yo tomé desde que empecé a entender que el arte estaba presente en la actividad jurisdiccional, que era condición esencial para desarrollar el trabajo, y que de alguna manera me estaba impulsando a escribir otras cosas más que sentencias. Escribir para mí, ¿eh? No para otros. Entonces, les decía que no importaba que en mis sentencias abundaran argumentos, que cuidara la redacción, que me perfeccionara permanentemente. La verdad es que éramos y seguimos siendo, no solamente en Chile, sino que también en muchos países, el último eslabón en una larga cadena de fracasos sociales. Tenemos una explosión de población penal y nosotros lo único que estábamos haciendo era enviar gente a la cárcel. No les voy a mentir, éramos muy objetivos para eso, pero también sentíamos el deber social de contribuir para que aquellos primerizos, las personas que se estaban iniciando en el mundo del delito, no entraran a la cárcel. A veces incluso forzábamos un atenuante de responsabilidad para que esa persona derechamente no fuese presa, porque sabíamos que iba a entrar en una escuela del delito y eso nos preocupaba enormemente. Un juez sin vocación social probablemente no es juez. Bueno, la verdad es que sin una bitácora, sin una hoja de ruta del interno, del preso, para que retorne el camino de la legalidad, sin una política pública en ese sentido, yo sentía que, o pensé en algún minuto que mi trabajo ya estaba realizado, que no tenía mucho más que hacer en el tribunal, que había cumplido, que había hecho lo suficiente. Expresión que puede ser muy subjetiva. ¿Qué es lo suficiente? Bueno, yo sentí que había hecho lo suficiente y dejé la pasión por redactar sentencias y la sustituí por el placer de escribir de todo un poco. Entonces recordé, en ese trance, recordé los tiempos de estudiante, la apología de Sócrates, obra que nos regaló Platón, ¿no? El despliegue de energía que realizó Truman Capote en su oportunidad para escribir A Sangre Fría, ese viaje investigativo que hizo a una pequeña ciudad de Kansas para investigar un crimen bastante salvaje, un asesinato de una familia completa, y presentar el fruto de su trabajo, de alguna manera inaugurando un género, porque él era periodista y investiga esto, lo traspasa a una novela que se llama Sangre Fría, que también tuvo una versión cinematográfica. Él, como dato anecdótico, en su momento viajó con su amiga Harper Lee, autora de otro clásico que se llama Matar a un ruiseñor. Fue con ella con quien primeramente viajó a Holcomb, que es la localidad donde se cometió el delito, para investigar y para
de alguna manera ir acopiando material para su novela, digamos, más estelar, su obra más importante. Y también pensé en Meursault, ese personaje tan particular que nos regala Albert Camus en El extranjero. Y pensé en Meursault fundamentalmente porque él, con su apatía, con su falta de compromiso emocional, de alguna manera, acepta el sinsentido de la vida. Y yo en algún momento, cuando estaba desarrollando mi actividad jurisdiccional, también lo sentí. Dije, ya esto es algo que yo he realizado y que ya no voy a seguir realizando. No le encontré sentido a seguir en el estrado, esa es la verdad. El arte y la creación emanan de nuestra naturaleza, son actividades vitales en el alma de los pueblos. ¿Y por qué? Porque nos identifican con una cultura, con el devenir de un tiempo, con el espacio que corresponde a los que eligen dejar testimonio en el papel de sus desvaríos y de sus locuras, de su observación, de la forma terapéutica en que han roto con el drama de una existencia equivocada. La literatura encarna una realidad distinta, nos permite huir de lo que no queremos ser, transformarnos, jugar a ser el actor que alguna vez soñamos, pero que cayó en un entorno inadecuado y poco propicio al entendimiento de la reflexión creativa. El arte de la palabra es el mecanismo idóneo para transmitir una verdad, la verdad del proceso, el resultado de un sistema lógico de axiomas y teorías, de razonamientos. El arte como puente, como vehículo clave de un mensaje social, marchando con el derecho por caminos más o menos concordantes. Porque, claro, arte y derecho coinciden en sus valores estéticos. El arte viene en auxilio de la ciencia jurídica. ¿Para qué? Para transmitir emociones, para explicitar las herramientas de control. Diría yo como un completo y complejo artefacto cultural. ¿Cuál es la diferencia entre arte y derecho en realidad? ¿Y por qué digo que el arte es anterior y superior al derecho? Porque el proceso penal necesariamente tiene un final en una sentencia. El proceso penal se agota en una sentencia y a lo más en algún comentario jurisprudencial. Gonzalo, te quedan 5 minutos. Perfecto. Voy a terminar con esto. El arte no se agota como el derecho sí se agota en una sentencia o en un comentario jurisprudencial. El arte se eleva. El arte se eleva primero a partir de las noticias, a través de la literatura, a través de los medios audiovisuales, soporta encuentros cruentos y feroces con la crítica, se cuela en todas las actividades humanas. El arte está presente en todo y tiene permiso para todo. El arte recorre un tiempo distinto, más amplio y más diverso. Visita otras sensibilidades, la dimensión del dolor y del castigo, de un estado necesariamente sancionador. Eso es lo que les puedo contar para no agotar el tiempo y darle paso a nuestra amiga brasileña. Muchas gracias por su atención. Hacemos la segunda prueba. Sí. Mientras tanto, decirle a Gonzalo, ¿estoy con audio? Estás con audio. Qué valiente dar ese salto, ¿ah? De la profesión habitual a la profesión ideal, tal vez, que muchos quisiéramos tener. Es súper valiente de tu parte. Sobre todo porque se pierden los sueldos judiciales, que son re buenos. No quise decirlo, Ah, no quise decirlo. Eh, La seguridad económica también, a veces hay que pensar en ello, pero dar ese salto es súper importante, muy valiente de parte de Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, uno tiene que hacer lo que le gusta finalmente en la vida en algún minuto, ¿no? Sí, es verdad. sí puede, ¿no? Pero bueno, después lo seguimos. Vamos a las dos colegas brasileñas. Volvemos entonces con Roberta Duboc Pedriña y Lenise Kellner de Brasil, con el arte como herramienta contra las violaciones de derechos humanos, la masacre de Catandiru, libro, cine y poesía. Buenos días, muchas gracias. Disculpa por mi computador, está trabando todo el tiempo, hoy está terrible. Bien, vamos a hablar
yo y mi compañera Lenice Kellner, sobre el arte como herramienta contra las violaciones de derechos humanos, en especial la masacre de Carandiru, hablando de libros, cine y poesías. Bien, a pensar las intersecciones entre derecho, cine y literatura, frente al caso ejemplar que tivemos en Masacre do Carandiru, como se conoció en Brasil, ¿no? Completó ahora 30 años. Fueron algo en torno de 330 policiales militares en São Paulo, en la casa de detención Carandiru, que es la prisión más grande de América Latina, ¿no? Perpetrada bajo la coordinación del coronel Biratã. Entonces, culminó con la muerte de 111 custodiados en el pabellón que sostenían los detenidos en prisión preventiva por delitos muy leves. Fue muy trágico, que violó los derechos y necesita ser recordado para que la memoria del pasado pueda ayudar en la protección en un futuro diferente, ¿no? En este sentido, en el campo artístico fue retratado por la literatura y el cine con valiosos registros de lo ocurrido en un intento de sensibilizar, ¿no?, a la sociedad, a la opinión pública. Luego, una versión que fue aludida en la obra célebre del señor Drauzio Varela, que es un médico de la Universidad de São Paulo, que durante más de 20 años trabajó en el presidio en la prevención del SIDA, ¿no? Se trata entonces de su obra Estación Carandiru, que fue ganador del premio Jabuti en Brasil como libro del año. Es un premio muy importante nuestro. Este material se convirtió entonces en un elemento muy inspirador en la creación del guión de la película que fue inmortalizada por Héctor Babenco, Carandiru, que fue exhibida en 2003. Babenco entonces dirigió y produjo, escribió, guió esta película, que ganó también muchos premios. Entre los clásicos, ¿no?, de Brasil se inscribe la película de ello, ¿no? Se convirtió también en una de las más realistas del maestro, que es mitad argentino y mitad brasileño, inspirada en el cinema nuevo, porque trabajó con presos reales como actores, con la autorización judicial, y fue toda rodada en la propia prisión, poco antes de ella ser demolida, ¿no?, en 2002. Por tanto, vale la pena sumergirse un poquito en el universo dramático violatorio de la prisión, que está diseñado como una institución total por Irving Goffman, que se produce tiempo entero mucho dolor, mucho sufrimiento, consigue no proponer los fines a los cuales busca, ¿no?, oficialmente. Entonces, para la sociedad, la idea que se presenta es que el confinamiento cumple las funciones específicas de prevención general, especial, no sus funciones reales que le ocurren. Entonces, las funciones no declaradas en ámbito socioeconómico, psicológico y político nos muestran llegar a un ejército de reserva de mano de obra, es decir, los excluidos de los mercados de trabajo, porque hay toda una selectividad, una búsqueda de venganza y un mantenimiento del status quo, ¿no?, para el control de los opositores políticos y los adversarios. Entonces, sobre el cárcel, es muy admirable el psicanalista Joel Birman, que destaca la relevancia del afecto, señala cómo es importante amar y ser amado como razón de vida en la composición de las relaciones, ¿no?, sociales, afectivas. Y también, en vez de eso, en los tiempos neoliberales, cada vez la gente ama más las
pessoas, las cosas y no las personas. Y la gente sigue usando las personas, coisificándonos, ¿no? Y no hay nada que más coisifique el ser humano que el sistema penal, que el cárcel. Entonces, el cárcel tiene la capacidad de deshumanizar absolutamente. Entonces, trouxemos acá una pequeña poesía del libro Tempos Nostro, que habla sobre el cárcel, que voy a leer en portugués como foi escrita. Cárcere, ó agruras do sistema penal, máquina que seduz e reproduz violência, mortifica o corpo vivo à prepotência, até o jus libertatis enlaça e amarra, pelo tintilar da peia visceral, intrépida teia de tentáculos agarra, é o acachapante controle institucional que ousa intitular-se jus puniendi, mas não passa de potestas puniendi, de essência inconstitucional. É assombroso quando cai o véu e quando a máscara que oculta desvanece, transmuda o espírito em desgosto e fel, e a brutalidade espraiada mostra seu rosto, que isola, confina, aprisiona e esquece. Desmedidas do poder punitivo imposto, que cada nova lei penal recrudesce. Injungir a vida condição de sofrimento está criminalizado e a tortura, impelir entre jaulas, no século XXI, desconstrói o humano, reifica e macula. A alma no cárcere definha, a agonia sufocante encapsula, lá a solidão engole, resvala, é rainha. A esperança do adestrado captura, do indisciplinado ao hipócrita alinha. Ó infernal sistema penal, até quando seremos capazes de suportar esta nódoa crescente que nos devora, vidas comprimidas, interrompidas de sonhar, antes Tiradentes e Mota Coqueiro até agora. Mancha que inculca tanta dor impingida ao longo da história, de tormenta, castigo e horror, mas que todos suprimem da memória. Ó clausura tem no cerne a crueldade, isolamento, rememoriza o erro, aniquila dos homens sua identidade, no espírito e corpo inexorável desterro. É reino da seletividade, que pensa pobre, pardo e negro. Da plenitude humana, cadáver sem enterro, é cemitério dos vivos, fonte de espectro humano em desespero. E agora eu passo a palavra a minha querida amiga Lenice Kellner, professora del Sur de Brasil. Buenos dias a todos. Muita alegria de participar desse debate. Darei continuidade. Para a sociedade, a ideia que se apresenta é em que o confinamento cumpre as funções específicas de prevenção geral e especial. Sin embargo, Nilo Battisti e Raul Zaffaroni, em la refinada obra Direito Penal Brasileiro, hacen críticas mordaces ao refutar as funções manifestas e declaradas de la pena, frente às teorias oficiais, apostando por la teoria gnóstica, em la teoria de la negação de las teorias manifestas, ao desconstruir sua aplicação, comprobando o cumprimento de los propósitos anunciados. Assim, ambos autores revelam as funções ocultas de la pena, ou não declaradas em el âmbito socioeconômico, psicossocial e político para, respectivamente, ligar ao exército de reserva de la mano de obra, es decir, a los excluídos do mercado de trabalho, e, para tanto, Augusto Thompson, em sua obra Questão Penitenciária, também rechaçou as chamadas funções oficiais de la pena, e las que chamada de metas formales, para cumprir as aparências, assegurando lo que el estado en juego era o cumprimento efetivo das metas informales de la pena. Para tanto, a sociedade desconhece a existência de uma funcionalidade dentro dessa disfuncionalidade de la prisão, já que existe sua função invertida, deformante e estigmatizante. No sistema penitenciário, a ciente la subcultura elaborada e denunciada por Albert Cohen em la década del 40, porém, em isolamento do indivíduo, sua separação da sociedade, lhe põe nos efeitos deletérios da subcultura carcerária,
Además, tenemos el efecto del encarcelamiento, generado por las instituciones totales sobre sus internos, ya que quanto mais adaptado à vida em prisão, mais inadaptado estará el interno à vida em sociedade. Nesse sentido, Goffman, com a obra Manicômios, Prisões e Conventos, adverte para o sometimento incidente em uma pessoa confinada, produzida por uma instituição total que obstaculariza qualquer forma de singularidade individual que pretenda resistir frente a imperativos normativos de estandarização em la estabelecimento de idênticos comportamentos de obediência, impedindo la recepção de la mais mínima peculiaridade. Luego, uma instituição total, como la prisão, impossibilita autoritariamente la forma mais sutil de expressão del desacuerdo, sem considerar que la própria contestação ou incluso la rebeldia é inerente à la condição humana. Sin embargo, o encarceramento não significou o final de las tormentas, consistindo em uma forma de golpear sem deixar huella, actuando sobre a subjetividade humana. E no Brasil, vale destacar as penas físicas, as torturas, se mantiveram durante mais de 500 anos, a lo largo de sua história, incluso com o adventimento da prisão, por lo tanto, do sistema penal oficial extraoficial, enquanto ao sistema penal formal oficial, prevaleceram as mutilações e flagelações com base nas ordenanças portuguesas que aqui se aplicaram, tanto las afoncinas como las manuelinas e em las filipinas, e posteriormente reconhecida em Código Penal do Império, pero em este caso restringidas a pessoas escravizadas, limitadas ao máximo a 50 flagelações diárias, según previa o título. Enquanto ao sistema penal extraoficial ou informal, ou incluso subterrâneo, para usar por último a expressão de Lola Niar de Castro, as penas físicas formam parte da modalidade de tortura como um contínuo de sanções público-privadas fora e dentro da prisão. Por fim, quero ler um poema escrito por um prisioneiro brasileiro que fala, que leio em português. Aves de rapina. Quanto tempo temos ainda que esperar, predadoras sinistras, aves de rapina? Aguarda o momento certo para nos devorar, mortos-vivos é o que somos. Quanto tempo iremos suportar? Aves negras e sinistras, não adianta esperar. Sentem fome? Nós também sentimos. Não vale a pena esperar, nós também estamos esperando. O quê? Não sabemos bem ao certo. Reconhecemos nossa inutilidade, estamos em túmulos, mas ainda não estamos mortos. Esperamos superar o que lhes parece insuperável, aves negras e sinistras. Não adianta nos velar, não vamos nos entregar. Aves negras e sinistras, nossas lágrimas estão sendo de sangue, mas delas jamais poderão provar, em nossos corpos não poderão tocar, esse prazer não iremos lhes dar, somos um lixo desprezível para a humanidade, é o que dizem, não há razão na sua própria razão, estamos todos perdidos, somos consequências dessa podridão, essa mesma podridão que vai além, que vai também lhes alcançar, porque a humanidade apodreceu e não percebeu. Tentam separar o porco da lavagem, impossível, somos todos aves de rapina. Por fim, pido desculpas por meu espanhol. Muitas graças. Lenice y Roberta, muchas gracias por su ponencia. Con lo que han dicho, han apoyado de alguna manera lo que venía diciendo Gonzalo, de que el arte está en todas partes.
porque Teresa nos demostró que sirve como herramienta pedagógica y ustedes que también sirve como herramienta de protección de derechos. Así que muchas gracias por su exposición. Y vamos con la última. ¿Sí? Carlos Arturo Duarte Martínez, que es de Colombia, nos va a hablar sobre una ponencia que se titula De John Milton a Charlie García, la denuncia contra el censor previo. Entonces, es que se ha vuelto usted a apagar su micrófono, querido Carlos. Encienda. Perdón, listo. Vale, estaba tratando. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Qué gusto tener esa importante oportunidad en un evento que me ha llamado mucho la atención. Gran parte de la motivación para escribir, sobre todo sobre John Milton, fue por un sentimiento parecido al de Gonzalo, solo que yo fui empleado judicial y no me gustaba nada de lo que leía, y cuando leía Areopagítica sentí que estaba haciendo, que me parecía mucho al censor, ¿no? Condenado a leer textos que yo no podía escoger y cuyos temas no me gustaban. Quisiera compartir pantalla, una pequeña presentación que me va a ayudar. Habilitado. ¿Cómo lo hago? No. Con una teclita verde que usted va a encontrar Ah, ya. abajo. Gracias. Es la única verde de todas. Muy bien. ¿Por qué centrarnos? Bueno, mi tema es la censura previa, un tema que se abordó el primer día en dos ocasiones, sobre todo al explicar la censura que recibió Los Miserables. Y el interés y sobre todo la habilidad de centrarnos en dos artistas, como lo fueron John Milton y como aún lo es Charly García, se debe en parte a la insuficiencia de recursos jurídicos, diríamos nosotros los abogados, judiciales en especial, para impugnar la validez de de los sistemas de censura previa que ellos tuvieron que enfrentar en su vida, ¿no? Y digamos que por ser artistas tuvieron el genio de poderlo hacer y sobrevivir. Querido hermano Carlos, ¿por Sí. qué no la pone para que se proyecte para que funcione? ¿Sabe qué? Ahí abajo como una pantallita, abajo, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vale, Ahí está, bien. vale, gracias. Y supieron hacerlo por ese ingenio y sobrevivir. Ninguno murió, había grandes razones para que fueran eliminados por distintas maneras, eso sí. Y en particular, hoy vengo a hablarles sobre la burla, la crítica, la denuncia que ellos hacen a la figura del censor previo, a la persona de carne y hueso que asume la labor de evitar que las ideas y los productos intelectuales de los demás salgan a la luz pública. En concreto, me voy a centrar en Areopagítica, un discurso o un escrito que presentó John Milton en 1644 en contra del Parlamento inglés. Él era antimonárquico, defendía la causa parlamentaria y digamos que tuvo la osadía de impugnar una decisión del Parlamento con el riesgo de ser tratado como traidor. Y de Charly García, como decía la profesora Gastrón ahorita, notablemente influenciado por los Beatles. Él ha dicho que sin ellos hubiera sido un gran concertista de cámara, no un rockero. Y hay una interesante canción que no es la más conocida de todas, no es la mejor de él, que escribió cuando estaba en Sui Generis, y está incluida en pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que las increíbles aventuras del señor Tijeras, una impugnación personal hacia la autoridad de Miguel Paulino Tato, sobre el cual ahorita hablaré. Hay muchas coincidencias pese a los casi 330 años que hay o 330 años que hay entre una y otra obra, pero
ellos creo que nos vienen a decir que la vida del censor previo simplemente no merece ser vivida. ¿Y en qué contexto? Bueno, voy a hablar sobre el contexto de la censura previa inglesa y la argentina, y después la valoración que ellos en especial hacen en estas dos obras de arte. Bien. La censura previa en Inglaterra, la que enfrentó Milton, digamos que fue en un tiempo muy complicado. Desde el siglo XVI en Inglaterra se habían establecido diferentes métodos de censura bajo la autoridad del monarca. De hecho, para 1640, cuando el Parlamento inglés es convocado después de casi una década por Carlos I, Carlos Estuardo, con el propósito de cobrar unos impuestos, aumentar los impuestos para financiar una guerra que tenía por allá con Irlanda, funcionaba la Stand Chamber, que era digamos que era dirigida por la iglesia anglicana. Su jefe fue un obispo que le cortarían la cabeza en 1645 en medio de las guerras civiles. Ese parlamento inglés, instaurado después de tanto tiempo, más que hacerle caso a Carlos, empieza a promover unas reformas en contra de muchas cosas y van a prohibir la censura previa. La Star Chamber queda derogada. Se dice en esta ley, el Habeas Corpus Act de 1640, que las responsabilidades por los excesos de la libertad de expresión se deben juzgar conforme al civil law. El common law. Sin embargo, ese ímpetu de garantizar libertades no duraría mucho. Digamos que las cosas para el Parlamento también se van a poner mal. Tenía ya, digamos que muchas funciones públicas, pero asumen o quieren asumir el control político de Inglaterra. Van a chocar con Carlos, con los realistas, y se empieza, digamos que como consecuencia de esa libertad de empresa, empieza a escribirse, de libertad de prensa, empieza a escribirse cosas en contra del Parlamento inglés, y es ahí cuando el 13 de junio de 1643 ellos restablecen la censura con una característica bien particular. No va a ser un asunto del Estado, sino se la van a encomendar a la Compañía de Libreros de Londres, que existe desde el siglo XIV y que aún funciona, tiene su página de internet, ustedes la pueden encontrar en Google muy rápidamente, y ellos, los libreros de Londres, asumen la función de organizar un cuerpo oficial de censores previos a cambio sobre el monopolio para la impresión y la importación de libros. Digamos que el Parlamento inglés supo financiar sus guerras con monopolios o con intentos de monopolios. Es decir, se diferenciaba ese sistema de censura parlamentaria del que tenía el mundo latino, dominado por la Iglesia Católica. Es decir, esos censores no funcionaban con el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Tampoco, o se va a distinguir, por ejemplo, con la censura estatal que va a ejercer el rey, o se va a ejercer en Francia bajo la autoridad del rey. ¿Por qué se establece esa censura, o cuál, digamos, que es el contexto? Lamentablemente, pues civilización no se opone a barbarie. Las guerras civiles inician y digamos que el monopolio de la violencia no es el único que se necesitaba para gobernar Inglaterra o mandar políticamente. Digamos que cada uno de ellos, de los ejércitos enfrentados, va a tener que utilizar las impresiones para difundir sus ideas. Ustedes están viendo un ejemplar del Mercury's Aluvius, que era un periódico que publicitaba las informaciones, o era un diario, un periódico realista en donde se informaban los avances buenos y malos que tenía el ejército realista en la guerra con el Parlamento. Digamos que era el órgano oficial de la Casa de los Estuardo para hablar mal en contra del rey. En el segundo, al lado de la segunda imagen, es un libro muy interesante. Después de una batalla, al rey le toca salir huyendo y deja sus cartas. El Parlamento hábilmente las publica, y es algo muy importante porque
por primera vez los ingleses pudieron leer los pensamientos de su rey. Digamos que obviamente pusieron las más importantes, aquellas en las cuales hablaba en contra del eterno parlamento, como se refería, y que lo mostraban que estaba haciendo relaciones con reyes católicos para traer ejércitos o llevar ejércitos extranjeros a Inglaterra, acabar con la causa parlamentaria y con las iniciativas protestantes. Ese monopolio de la información, digamos que va a tener en ese contexto de la guerra civil inglesa, de las guerras civiles, tres grandes excepciones. Primero, el contrabando, casi que un negocio tan lucrativo como el mismo monopolio, ¿sí? Es el contrabando. Habían grandes impresores, sobre todo en los países protestantes del norte de Europa, muy bien dispuestos para llenar de libros prohibidos a toda Europa. Y entonces digamos que fue una gran excepción. Segundo, era el mecenazgo con que grandes autoridades, sobre todo políticas y económicas, patrocinaban la difusión de libros. Escribir libros no empieza a ser algo económicamente rentable, sino hacia finales por allá del siglo XVIII. Antes escribía para alguien, para un mecenas, para tener el favor, ¿no? Y esos mecenas, entiendo, por ejemplo, que eran los que permitían que existieran impresores en Inglaterra, divulgando información en contra de las causas parlamentarias. Y finalmente, los libros copiados no desaparecen con la invención de la imprenta, subsisten hasta el siglo XVIII, la Escuela de los Anales de Francia lo ha demostrado, porque esos libros eran una manera no solamente para evadir, principalmente para evadir a la censura previa, para garantizar, digamos que sobre todo la difusión de panfletos cortos muy necesarios para avivar a las personas, pero también existían para evitar los malditos impresores que a veces modificaban los textos y para aumentar las ventas. Era un lío que tenían los autores. La censura argentina fue sustancialmente diferente porque fue un asunto del Estado. Está bastante documentada, más o menos a mitad de la década del 40 empiezan las primeras actividades de censura, pero la que va a enfrentar o a la que se va a referir Charlie es sobre todo a la que hace el ente de clasificación cinematográfica que Miguel Paulino Tato llegaría a dirigir durante algunos años. ¿Qué función tiene este ente o tuvo? La de censurar, prohibir la publicación de películas en su totalidad, cortar escenas y también tenía la autoridad para revocar licencias que eventualmente otorgara. Igualmente tenía la posibilidad, o diríamos, funciones desde el derecho administrativo, funciones de inspección y control para verificar que en efecto los cinemas no publicaran o no difundieran películas prohibidas. Y esa actividad se veía respaldada por el Instituto Nacional de la Cinematografía, y esto va a ser sustancialmente diferente y tal vez más efectiva la censura en Argentina de lo que fue en Inglaterra, y es que ese instituto definía la producción del cine nacional, otorgaba financiación, subsidios, créditos o simplemente regalaba dinero, y eso hacía que en realidad se pudiera filtrar y solamente se filmasen. Filmar películas es caro, la iniciativa privada no era suficiente y se terminaba, digamos que, grabando o filmando películas que las autoridades estatales argentinas deciden. Ese Instituto Nacional de Cinematografía surge con Onganía, se mantiene durante el tiempo de Perón, de Isabelita, y de hecho la última junta militar mantiene, digamos que cuando ella se instaura ya habían suficientes herramientas para censurar no solamente el cine, también los libros, la producción cae estrepitosamente y también la música. Ese Miguel Paulino Tato quise poner su imagen real en tamaño pequeño porque creo era una persona minúscula, ¿sí? Grande sí está la representación que de él se hace en la portada de Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, una caricatura que lo demuestra
con tijeras en mano y la felicidad, el placer que él sentía en demostrando su poder al momento de censurar y cortar escenas. Él decía, o él se presentaba como una persona que hacía cierta profilaxis de ideas malas, que esa censura no era, tenía efectos muy positivos porque creía que beneficiaba a las personas que consumían cine, ¿no? Siempre, y esto es algo, por ejemplo, que también lo he leído en referencia a las censuras que se hacían, por ejemplo, en Hollywood o en la República Democrática Alemana, siempre los censores se presentan como presentan su labor como algo positivo para evitar que las mentes lean, vean o escuchen música que ellos consideran basura. El ataque personal que va a hacer, casi que personal que va a hacer John Milton, porque unas obras sobre el divorcio que escribe más o menos a finales del 1630 van a ser objeto de censura. Ya digamos que él era una mente avanzada y sabía que el divorcio era muy bueno, muy necesario, y él se va a dirigir al Parlamento y lo primero que les va a decir, mire, la censura previa es tan mala que es un invento de la Iglesia Católica. Hace un recorrido histórico notable en el mundo antiguo, en Atenas, en Roma, tanto en la República como en el Imperio, dice, mire, a nadie se le ocurrió que autoridades tuvieran que leer los libros, las obras, para decidir cuáles se publicaban o no. No tiene ninguna ventaja, no es eficaz, habría que prohibir los juegos, el diálogo, los chistes de las personas, si en realidad se quiere prohibir la difusión de ideas, y eso es algo imposible. Y en realidad lo que va a crear la censura previa son personas débiles, mediocres, que no cuestionan, que no producen conocimiento. ¿Cómo? Quedan 5 minutos. Vale. Y esa es una frase que cuando lo leí yo dije, esto me representa, y dice, mire, si ellos, los censores previos, si en realidad valorasen su tiempo, no aceptarían leer todo lo que, cualquier cosa que le pongan dentro de sí. Yo creo que eso, digamos que es una labor compartida por quien acepte leer lo que le presenten. Hace poco, este año, publicaron unas cartas entre los grandes monstruos del mundo latinoamericano, y en una de ellas, García Márquez le comentaba a Vargas Llosa sobre la lamentable labor que estaba realizando al analizar o a leer 41 novelas que se habían presentado a un concurso del cual era jurado, y decía, y no hay nada rescatable. Esa, digamos que era la condena, y creo que después de ser Matarife, lo peor que se puede ser en la vida es censor previo. Milton dice, los censores son ignorantes, leen tantas cosas o leen cualquier cosa que ya no pueden decir los libros buenos de los malos, son arrogantes a cuenta de que se aprecian de callar a los demás, son remisos, en realidad no filtran todo, y la censura incluso puede llegar a pasar o aprobar libros que deberían ser prohibidos desde sus postulados, y en realidad son mercenarios. Lo hacen por el vil metal, por el dinero. En contraste, dice, los escritores son mentes brillantes, avanzadas, y como muestra de que Milton aún estaba en un pensamiento preilustrado, dice o hace referencias a la Biblia. El censor previo en Charlie lo presenta como un burócrata, y digamos que hay una diferencia sustancial, y era algo que reflejaba Tato, y es que él era feliz, él sí disfrutaba su tiempo censurando, casi que un placer casi sexual, creo yo, al punto que en la canción dice, tiene un auditorio hasta en su casa, la labor es tan encomendable que el tiempo en el ente, en la sede del ente, es insuficiente para poder controlar las películas, y lo hace en su casa. También está bien documentado, él disfrutaba que le fueran a pedir favores, que le fueran a rogar. Y digamos que eso es algo muy común en las personas que creen o que olvidan que cuando se ejercen cargos públicos, lo único cierto que se ganan son los enemigos, porque todos los amigos son falsos. Hay una representación de él como un infiel, y dice, en realidad, oiga, un tipo infiel, ¿cómo le pueden confiar el cuidado de la moral social? O sea, ustedes están perdiendo con este tipo, se contradicen ustedes mismos.
Y hay una escena en donde él, digamos que Charlie tiene un problema con el género, que Pereira es bastante discutida. Hay por ahí un video en YouTube en donde él está a punto de confesar un abuso sexual, solamente que Sabina le tira la cocaína y él se olvida de su historia y lamenta la suerte de la mandanga. Pero él utiliza un referente del género, el cuerpo, la mujer, y escribe que la película es femenina y lo que hace el censor al cortarla, al manipularla, es abusarla. Digamos que ese es un imaginario bastante problemático, muy socialmente difundido. La mujer no se toca con el pétalo de una rosa. En realidad es que hay muchos hombres bien dispuestos a hacerlo. A todos hay que meterlos presos. Pero él dice, mire, ser censor es tan denigrante como ser abusador de mujeres y ambos hay que denunciarlos. Hay al final, digamos que también dice, comparte con Milton, eso es algo bastante interesante, que la censura no tiene nada bueno y Queda dos y no se minutos. vale. Vale, ¿un minuto? Sí. Vale, y no vale la pena ser censor. Al final, esa estrofa que ustedes ven no se incluye instituciones, fue un álbum con mucha autocensura. Dos canciones no se incluyeron, Botas Locas y Juan Represión, y esta estrofa jamás fue cantada, pero representa el mismo rechazo que Milton hace al censor como persona arrogante. La suerte después de las obras fue diferente. John Milton, diría un presidente colombiano que el doctor Rabinovich conoció muy bien, se tuvo que tragar un sapo, un gran sapo. Él, por la causa republicana, no le importa la censura previa, que nunca se derogó hasta después de llegada la restauración, y hizo parte de Cromwell. Charlie sí fue más coherente.